El ejercicio 5 más adelante es todo de conjuntos. Estos conjuntos acá lo que nos piden es tratar de evaluar, ¿sí?, el tema de supremos e ínfimos, que lo vamos a ver mejor cuando veamos la teoría. Así, ¿qué es un supremo y qué es un ínfimo? ¿Ok? Tema muy importante a repasar en los conceptos. Lo que ustedes ven acá, ¿sí?, es lo que empieza a ser como una sucesión. El ejercicio 5, A, B y E son conjuntos de sucesiones, ¿sí? Esto lo vamos a ver mejor en la teoría, pero a grosso modo quiere decir que los n son todos números naturales que cumplen esa serie no, digamos, que cumplen ese patrón de números. Son como funciones de números naturales. Entonces, viendo y considerando esto, vamos a seguir adelante. Vemos ahora, en este caso, donde nos piden determinar si 7 es cota superior, si 0 es cota inferior, si está cotado superiormente, inferiormente, y cuál es el supremo o el ínfimo del conjunto. Entonces, vamos a revisar las definiciones. Está un subconjunto de números reales, ¿sí?, ¿cuál es el supremo, cuál es el ínfimo? Fíjense acá en la teoría, que es de cada cosa, ¿sí? En realidad nosotros, recuerden ustedes que el supremo es el número del conjunto que a nosotros nos permite definir cuál es el número, cuál es la cota superior, es decir, cuál es el número mayor de ese conjunto, si es que está incluido o no. Entonces, como dice acá, en su conjunto de números reales decimos que el número K es cota superior si en la recta de todos los elementos de A están a la izquierda de K. O sea, dibujen la recta, véanlo, están todos a la izquierda. Puede estar o no incluido, ¿sí? Entonces esa es un poco la idea, ¿sí? Entonces acá, muy bueno el ejemplo gráfico como para entender de qué se trata este concepto. Lo mismo pasa, fíjense, por ejemplo, el menos infinito al 2 está acotado superiormente porque el 2 es una cota superior, o sea, el 2 es una cota superior, el 3 es una cota superior, ¿sí?, más allá que no pertenece al conjunto, pero cumple estrictamente con la definición que está marcada en rojo, ¿sí? No hace falta que pertenezca al conjunto, ¿sí? Es clave entender esta diferencia para no equivocarse en el examen, ¿ok? Si el conjunto A es acotado superiormente, la menor de todas las cotas superiores se llama supremo, que en este caso, en el caso del 2, sería la menor de las cotas superiores, porque, por ejemplo, si yo tomo, por ejemplo, en ese conjunto 2,0001, ya no pertenece a ese conjunto, ¿sí? Lo mismo si tomo el mismo 2, tampoco pertenece. Pero el 2 es esa de las menores cotas superiores porque no pertenece al conjunto y sin embargo es cota de ese conjunto, ¿sí? Entonces, es muy importante entender esas sutilezas al momento de realizar un ejercicio más en un examen donde se les va a pedir que interpreten cada ejercicio como corresponde. Veamos, por ejemplo, qué pasa con las cotas inferiores. En la cota inferior de un conjunto A de los reales es un número K perteneciente a los reales que es menor o igual a todo elemento de K. O sea, es el recíproco para los números menores de lo que acabamos de ver acá. O sea, todos los elementos que están a la derecha, que pueden servir como cota inferior, pueden o no pertenecer al conjunto, lo mismo que dijimos recién, y decimos, ¿cuál es la menor de las cotas? La menor de las cotas es lo que se llama el ínfimo del conjunto. Es decir, ¿cuál sería la mayor de todas las cotas superiores? Para hacer una analogía con lo que veníamos viendo recién. Entonces, en este caso, tenemos que definir cuál es la cota, el supremo o el ínfimo de cada uno de los valores, ¿sí? Máximo, mínimo. Hay una diferencia entre los tres, ¿sí? Recuerden ustedes que máximo, mínimo es que pertenece al conjunto, la cota es que no puede pertenecer o no, ¿sí? Y el supremo o el ínfimo es ese número que marca de esas cotas que nosotros tenemos, es el mejor número, tanto sea para tanto a la derecha como a la izquierda de lo que nosotros venimos teniendo, ¿sí? Muy, muy claro tener esta definición. Vamos a ver ahora el ejercicio 5, donde dice considere los siguientes conjuntos, ¿sí? Se pueden definir como si fueran sucesiones, tranquilamente. Donde nosotros, por ejemplo, en la primera tenemos A, que es 1 sobre n para todo n natural. Entonces, ¿qué es lo que nos pide? Vamos a tomar esto como un ejemplo. ¿Qué es lo que nos pide acá abajo? Primero, determinar si 7 es una cota superior.
determinar si 0 es una cota inferior y determinar si está acotado superiormente o inferiormente. Yo estoy dibujando ahora como si fuera una especie de función. ¿Sí? La sucesión no funciona como si fuera una especie de función, una máquina que hace números. Es decir, yo le voy ingresando distintos valores, por ejemplo el 1 me sale 1 sobre 1, 1. Me ingreso el 2, me sale 1 sobre el 2, el 1 medio. Entonces esto para que se entienda, es una función, un tipo de función especial cuyo dominio pertenece a los números naturales, porque los números con los cuales yo voy a hacer la cuenta son números naturales. Entonces los resultados pueden ser números naturales o no, pueden ser números reales, pueden ser números enteros, ¿no? Irracionales. O sea, eso racionales es difícil, pero es poco probable que digamos que salga ese esquema. Entonces fíjense, nosotros hicimos el diagramita de la sucesión, buscamos algunos valores y observen qué pasa si nosotros después los dibujamos o calculamos el límite, lo que sea. Luego vamos a calcular el límite, si esta función teniendo infinito, para ver qué es lo que pasa. Es 1 dividido un número que es infinitamente grande. Eso lo que hace es que la función tiende a ser 0. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo un número finito por un número que tiende a ser infinito. ¿Sí? Dibujando la sucesión, esta sucesión lo que van a hacer son puntos aislados. ¿Sí? No son valores continuos, justamente porque los números del dominio son números naturales y por lo tanto son números puntuales de todo el conjunto de números. Entonces nosotros decimos, ¿es cota superior? La única forma de saberlo es si la función o la sucesión crece infinitamente, sí, porque es superior a cualquier número de la sucesión. Entonces, observen cómo hacemos en la tabla, queda la sucesión de justamente los números de la sucesión, la cota superior que 7. ¿Es 0 la cota inferior? Eso es otra de las preguntas. Fíjense que dijimos que el límite, cuando esto tiende a infinito, tiende a 0. O sea, todos los valores, el máximo de sucesión es 1 y después van decreciendo. Por lo tanto, tiene cierto sentido que 0 sea una cota inferior, ¿sí? Porque justamente al infinito se alcanza el 0. Entonces, ¿el supremo cuál es? El 1, porque de todos los valores de la sucesión no hay valor que pueda superar el 1, justamente porque todos van decreciendo. Por lo tanto, si esta sucesión tiene supremo, eso es lo importante saber. ¿Tiene ínfimo? Eso es lo que tenemos que pensar nosotros. ¿Existe a uno que llegue a ese valor 0 que habíamos dicho? No. Porque observen que nosotros lo calculamos en el límite. Y el límite es algo que se acerca al valor, pero que no llega a ser el valor. Y justamente más en un límite infinito. Por lo tanto, 0 puede funcionar como una cota inferior, pero no es un ínfimo del conjunto porque no pertenece al conjunto imagen. Haciendo el punto B, que es la sucesión n sobre n más 1, vamos a aplicar exactamente el mismo criterio. ¿Cómo funciona esta sucesión? ¿Sí? Para hacer un poquito más prolijidad, vamos a borrar esta parte, de manera que queden un poco las dos partes bien vistas. Entonces, tenemos la sucesión, la fracción n sobre n más 1. Como ustedes ven, el denominador es menor que el numerador de esta sucesión. Esto es algo que les pediría presten atención porque más adelante, cuando nosotros veamos los métodos de Cauchy, los métodos de D'Alembert, para ver si una sucesión es en definitiva convergente, vamos a ver qué significa, bueno, es importante tener en cuenta esa relación. Vamos probando distintos números, por ejemplo, hacemos con el número natural 1, nos queda 1 medio, con el 2 nos quedan 2 tercios y sucesivamente. O sea que cuando hacemos el límite de lo infinito, ¿qué es lo que nos va a quedar? Observen, el número de arriba, el numerador, va a ser infinitamente grande. Apliquemos, y el número mismo abajo, ¿no? Pero apliquemos la técnica de dividir por el término más alto. Esto lo que nos va a quedar es n sobre n, que es 1, luego tenemos 1 sobre 1 más n, que el 1 sobre n nos va a tender a 0 porque justamente es 1 sobre algo que es infinito, y luego tenemos el 1 sobre 1 más 0 que va a dar 1. Por lo tanto, esta sucesión, pensemos, en el infinito tiende a 0, a 1, perdón. No alcanza nunca el 1 porque justamente alcanza ese 1 cuando el valor es infinito. ¿Qué es 1? Entonces 1 funciona como una cota superior. Pero a la vez decimos, bueno, ¿tiene cota inferior este número? ¿Hay algún valor para el cual nosotros hagamos que esto tenga una cota inferior? Solo tenemos que ver. Entonces,
Vamos probando distintos valores, tenemos el 1, el 1 medio, luego tenemos el 2 tercios y sucesivamente. Entonces, el valor más bajo de esa asociación es el 1 medio, que funciona como el ínfimo de esa asociación. El 1 que es el supremo, porque es el valor, pero no, supremo no, perdón. Supremo no porque no está incluido, es una cota superior. No tiene supremo esta asociación, porque de tener supremo tendría que tender a un valor, no un valor, pero digamos, tendría que haber un valor definido tal que la asociación no pueda superar ese valor. Sí, es muy importante tener en cuenta ese concepto. Y después, ¿qué más nos queda? Tratar de ver el tema de las cotas, ¿sí? Si tenemos algunas alternativas, pero no, en definitiva ya vamos a seguir con la guía. Sigamos adelante, vamos a hacer el ejercicio 6. Considere el conjunto A, 2 más 1 sobre n, con n perteneciente a los naturales, y ver qué es lo que nos pide en cada caso, ¿sí? Entonces en el conjunto A, por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos? Dice, encuentre el supremo y el ínfimo de esa sucesión. Dicho conjunto, ¿tiene un máximo o tiene un mínimo? Y eso es lo que hay que definir. Entonces, vamos haciendo una tormenta de ideas como para tratar de pensarlo. Es un término independiente que es 2 más una sucesión, que es 1 sobre n. Lo primero que se nos ocurre es tratar de probar algunos valores. Por ejemplo, con n a la 1, con n1. Es decir, bueno, tenemos 2 más 1, que es 3. Y después ir probando, obviamente, el caso extremo, que es el del límite de esa asociación tendiendo a infinito. Que es algo un poco que nos aclara qué es lo que estamos viendo. Entonces, si yo aplico el límite de n tendiendo a infinito de esa asociación, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar como 2 más 1 sobre tendiendo a infinito, que eso directamente nos da 2 más 1 sobre algo que tiende a infinito, que es 2 más 0, o sea que tiende a 2. O sea que si ustedes se fijan, todo el rango de valores posibles que tiene esta asociación oscila entre 3, que es el valor inicial que tiene, y 2 en el infinito recién. O sea, nunca la asociación va a llegar a alcanzar 2 por ese motivo. Entonces, es una asociación que es acotada. Tenemos un supremo, que es el número 3. ¿Por qué? Porque el número 3 es el más grande, porque es con el que empieza la asociación, que es decreciente, ¿no? Decreciente entre comillas, es decreciente porque va desde 3 hacia 2 en el infinito. Tiene un supremo que es 3, tiene un ínfimo que es 2, pero lo que tiene es un máximo que es 3, que es un valor que pertenece a la asociación y que a su vez es mayor que todos los valores posibles de la asociación. Y después tenemos el mínimo. No tenemos un mínimo en definitiva, porque el mínimo indicaría, ¿sí?, que en algún momento se alcanza el 2 y no hay valor que se acerque al 2, porque no hay valor que se acerque al 2 en el sentido de valor inmediato, ¿sí?, porque está en el infinito. Luego vamos al ejercicio 7, dice dos conjuntos, bueno, con el supremo ínfimo. Después en el 8 dice